Bueno, entonces bienvenidos a la sesión 10 del curso. El tema que nos corresponde hoy tiene que ver con unas comparaciones de datos cuantitativos. Entonces, en varios estudios, en un estudio caso control, en un ensayo clínico, en un estudio cohorte, puede conducir a que uno desea comparar si hay unas diferencias de algunas características cuantitativas en ambos grupos. Entonces, hoy, entonces veremos una prueba t-test. Aquí creo que es lo que sigue, sí. Entonces, básicamente, si la comparación de las dos muestras son unos datos independientes, uno puede usar una t-de-student, si hay comportamiento normal en los datos, es una prueba paramétrica, o la U de Mann-Whitney, en el caso que en algunos de los dos grupos no haya comportamiento normal. Y si son datos relacionados, ahora entonces se ve cuando uno dice que hay unas muestras relacionadas o unos datos relacionados, entonces si hay normalidad, utilizamos una t-de-student para muestras pareadas, y cuando no lo hay, una Wilcox. Entonces, esas 4 pruebas suelen aparecer pues en estudios, pero el fin siempre será entonces comparar alguna característica cuantitativa en dos poblaciones. Ya hemos visto que hay un parámetro, el μ1 menos μ2, cuando el interés es ver si hay diferencias en el promedio entre dos grupos. Algunas variables que hemos analizado por aquí en CDI son el tamaño de la lesión en experimentos con algunos animalitos, variables, estas son algunas variables en unos pacientes en un ensayo clínico. Todas estas son unas variables, son cuantitativas. Entonces, cuando el interés fue intentar comparar estas características en un ensayo clínico, entonces ahí tocó comparar o con la t-test o con la Mann-Whitney, etc. Estos son algunos ejemplos que si hoy vemos el parámetro μ1 menos μ2, ya lo habíamos visto antes cuando hacíamos los intervalos. Entonces, ahí en los intervalos, ahí decíamos que si el intervalo él pasaba por 0, no habían unas diferencias. Cuando aplicábamos una prueba de hipótesis, si el P daba menor a 0.05, ahí podíamos rechazar H0, y entonces ver que sí habían unas diferencias. Hoy continuaremos con ese parámetro que, vuelvo les indico, es cuando el interés es aquí comparar datos cuantitativos, edad promedio, el tamaño de la lesión, efectos adversos, ¿sí?, en dos grupos. Bueno, entonces, pues aquí hay algo que ya hemos visto. En el análisis de los datos, el investigador debería considerar o los intervalos o las hipótesis, y las hipótesis suelen llamarse, o sea, o las pruebas, una t-test o la t-de-student, es la misma, una t apareada, una Mann-Whitney, una Wilcox. Entonces miren que en un anteproyecto o en algún protocolo, el investigador debería saber desde el inicio del estudio cómo va a hacer el análisis. Entonces debe considerar estas herramientas, pues si son datos relacionados o unos datos independientes. Y ya
después, ahí con los datos, entonces puedes decidir cuál es más indicada. Pero en el plan de análisis, él debe considerar todas las opciones que hay. Bueno, ahí en el material de la semana, entonces ya hemos visto acá los intervalos. Hoy comenzamos con las hipótesis, que es una rama grande. Por aquí en el flujograma hay dos grupos. Hoy empezamos por los dos grupos, ampliamos esto. Entonces hay unas muestras que son independientes, unos datos relacionados. Entonces, pues, antes de intentar saber acá cuál utilizamos, entonces toca saber si yo voy a comparar unos datos que son independientes, unas muestras independientes, o si son unos datos relacionados. Entonces, unas muestras son independientes, más o menos el concepto puede asociarse con que si yo lanzara por lo menos una moneda y al instante lanzo otra, lo que pase con un lanzamiento nada tiene que ver, o sea, con el otro lanzamiento. O si yo aquí en Cali tomo una muestra, en Bogotá otra, o sea, pues son unas muestras que nada tienen que ver la una con la otra. Entonces, si no hay ninguna relación de esos datos recolectados en Cali, en Bogotá, pues un ejemplo, o si son unos distintos pacientes, o sea, puede ser un ensayo clínico en un solo centro, pero 100 fueron a un brazo del estudio, 100 al otro brazo. Entonces los datos de estos 100 individuos, pues nada tienen que ver con los otros 100 porque son unas personas ahí totalmente distintas, ¿sí? Y eso suele darse cuando uno entonces hace aleatoriamente los grupos, unos van a un grupo, otros van al otro, entonces nada tiene que ver con eso. Ahí en esos casos son datos independientes. Serán datos relacionados si hay individuos analizados antes, después. O sea, si yo voy a comparar la efectividad de una dieta, ¿sí? Entonces, al inicio del estudio voy a pesar unos pacientes. Hay unas muestras, hay una medición. Les aplico la dieta. A los 2 meses vuelvo y mido el peso de esas personas, pues entonces datos antes, después, en una misma persona, siempre guardan cierta relación. Una persona pesaba 80 kilos hoy, a los 2 meses puede pesar alrededor de 80, 75, ¿sí? Pero hay cierta relación, o sea, no es que nada tenga que ver el peso inicial con el peso final, sí tienen algo que ver porque son datos en una misma persona, ¿sí? O si una misma muestra es analizada por 2 observadores, si aquí quiere verse si hay alguna concordancia en algunas observaciones o técnicas, aparato, y una misma persona, una misma muestra es analizada por 2 observadores distintos, van a guardar cierta relación. O si en un estudio caso control se aparea por edad, sexo, algunas características. Si a una mujer con diagnóstico cáncer se le busca algún caso control sin el diagnóstico cáncer, o sea, el aparear por el sexo ya hace que esos datos haya cierta relación en esos datos.
Entonces, básicamente, estudios antes, después, son datos relacionados. Si es un paciente, pero vienen, digamos, dos enfermeras y le toman a el paciente una muestra de sangre, entonces sería independiente o relacionado. Datos relacionados porque es en un mismo paciente, dos observadores distintos. Es aquí como, aquí el penúltimo, ¿sí? A una misma persona se le pueden tomar dos o más mediciones, o la misma persona en dos distintos momentos, o en un solo momento, dos enfermeras distintas. Siguen siendo datos relacionados porque son en una misma persona. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabiendo si yo voy a analizar datos independientes o datos relacionados, pues si voy a analizar datos cuantitativos, después veremos unos datos aquí categóricos, hoy son datos cuantitativos, debo ver si me voy acá por una prueba paramétrica o por la no paramétrica. Y ya alguna vez mencionamos que uno aplica una prueba paramétrica cuando hay un comportamiento normal. Y eso tiene que ver con que si hay normalidad, yo puedo resumir esos datos con un parámetro mío, un promedio, ¿sí? Entonces voy a comparar la media, el promedio. Entonces, si hay normalidad, uno entonces dice que utilizará una prueba paramétrica, y si no hay normalidad en algunos de los grupos, no paramétrica. ¿Sí? Igual acá con los datos relacionados. Y ahí entonces se nos conforma que hay 4 diferentes tests que uno puede utilizar dependiendo si son datos independientes, cuantitativos, con un comportamiento normal, una t-test. Si no hay normalidad, una Mann-Whitney, o si fueron datos relacionados con un comportamiento normal, una t-test apareada, y si no hay normalidad, una Wilcox. ¿Sí? Entonces, básicamente, toca saber cuando uno lee en alguna publicación si utilizaron acá Wilcoxon, uno entonces debe saber que en esos datos no había normalidad, entonces lo que están comparando son unas medianas en último. ¿Sí? Entonces, pues uno debe entonces estar como familiarizado con estos test, porque en algún momento o salen en algún artículo o uno debe intentar seleccionarlos en algún análisis. Para ver si hay comportamiento normal o no, pues ya hemos dicho que hay unos test, aquí Kolmogorov si hay un n grande, o acá Shapiro-Wills si hay un n pequeño. Si hay normalidad, utilizamos una prueba paramétrica, o la t-test si son datos independientes, o la t-test apareada, pues si son datos relacionados. Algunos autores antes sugerían, hoy esto no es muy utilizado realmente, antes sugerían intentar alguna conversión en esos datos. Entonces, si hay unos datos que no hay comportamiento normal, uno puede sacarle logaritmo natural a los datos, y ahí hay normalidad, y aplicar una prueba con esos datos en logaritmo, ¿sí? Pero esto antes era muy utilizado realmente, en los últimos años no, porque ya hay otras herramientas un poco más potentes cuando no hay un comportamiento normal. Hay algunos modelos como el beta, el gamma o la binomial negativa. Entonces esto pues ya no es como muy utilizado. La opción que hay si no hay comportamiento normal es irse
o por la Wilcoxon o por la Mann-Whitney. Bueno, y aquí en el cuadrito resumen, entonces está lo que estamos viendo. Entonces, una prueba paramétrica con datos independientes es aquí la t-student o la t-test en inglés, si fueron datos relacionados. La Pyre t-test, si fueron datos que no había un comportamiento normal. La Wilcoxon-Mann-Whitney suele llamarse, yo solamente voy a llamarle Mann-Whitney, y la Wilcoxon es cuando no había un comportamiento normal y eran datos relacionados. Las hipótesis que hay atrás de esas 4 pruebas, entonces en el caso de la t-test estoy comparando unas medias, ¿sí? Aquí las hipótesis pueden ir con igual o con mayor igual o con menor igual, como hemos visto, pero lo que voy a comparar son unas medias, ¿sí? En una Mann-Whitney lo que voy a comparar son unas medianas, ¿sí? Como acá sí había comportamiento normal, entonces puedo aquí comparar las medias, pero si no hay comportamiento normal, yo puedo comparar unas medianas más que todo, ¿no? Si eran datos relacionados, el interés es la diferencia media. Ahorita vemos que uno aquí suele siempre restar el antes menos el después. Si esa resta del antes menos el después vale 0, es que pues no hay diferencia entre el antes y el después. Y este acá es el equivalente con una Wilcoxon, ¿sí? Aquí suele también hacerse la resta entre el dato de antes menos el después, pero aquí entonces manejamos unos rangos. Entonces vamos a ver esas 4 pruebas. Empezamos aquí con la t-test, que la t-test ya la hemos visto cuando vimos hipótesis en el caso 4, que había por aquí un t calculado. Esta es una t-test, ¿sí? O sea, no es otra prueba distinta, ya la vimos, sino que aquí no le colocamos nombre, pero esta suele ser conocida como una t-test y hay un supuesto que aquí las varianzas son iguales, ¿sí? O sea, son desconocidas, pero se pueden asumir que son iguales. Bueno, el caso 5, bueno, entonces esta es la t-test con unas varianzas iguales, y el caso 5 es la t-test con unas varianzas diferentes, ¿sí? Entonces no es algo nuevo, esto ya lo habíamos visto, pero hoy entonces ya le damos un nombre, que una prueba t-test o la t-student es el caso 4, acá con las varianzas iguales, o es el caso 5, aquí con las varianzas diferentes. El ejemplo que está por ahí en el material, simplemente les he resaltado los datos más importantes. Aquí el interés es ver si hay un efecto de un suplemento en una variable respuesta que es el peso. Entonces yo voy a comparar si unos animalitos, por aquí dicen que son unas vacas, creo que eran, unas novillas, ¿sí? En donde entonces voy a ver si algún suplemento es efectivo o no, y cómo voy a compararlo con el peso que gana. Entonces voy a comparar el peso, una variable cuantitativa, en un grupo, el que van a tomar vitamina, y lo voy a comparar con un grupo control, ¿sí?
aplica que voy a comparar, entonces, datos independientes en dos grupos. Por aquí, una gráfica siempre nos indicará si hay alguna ganancia mayor o no, o sea, un análisis visual, visualmente, aquí con el box plot, uno ve que el peso en el grupo control es un poco menor y que las que acá toman vitaminas C hay un peso mayor, ¿sí? Cuando vemos si hay o no comportamiento normal con la Shapiro-Wills en Stata, aquí el P es de 0.81, 0.91, aceptamos la hipótesis nula, o sea que sí hay comportamiento normal. Entonces, si hay comportamiento normal, entonces comparamos por aquí las varianzas con el test de Leven. Este el test de Leven nos indicaría que las varianzas son iguales y entonces nos iríamos aquí por la línea 1 y el P que nos indicaría si aceptamos o no las hipótesis es de 0,011, como es menor a 0.05, uno puede rechazar la hipótesis nula y la conclusión es que sí hay una diferencia significativa en el peso de las novillas y eso siempre aquí nos lo suelen resumir con una frase aquí sustentada con un P, ¿sí? Entonces uno puede decir que en aquellas novillas que sí tomaron suplemento hay una ganancia de el peso mayor significativo comparado aquí con el grupo control y el P es de 0,011. ¿Sí? Entonces ahí es un caso típico donde el interés fue comparar datos cuantitativos en unas muestras independientes, en dos, hay como grupos independientes. ¿Sí? Entonces, así como aquí comparamos el peso, uno pudo comparar el boom, hipertensión, la edad, alguna variable cuantitativa. Bueno, si no hay normalidad en algunos de los dos grupos, toca irse con una Mann-Whitney. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la Mann-Whitney es la equivalente o la opción que hay a la t-test con muestras independientes. ¿Sí? En inglés es la Mann-Whitney U-test, suelen llamarla también aquí Wilcoxon W o suelen llamarla acá Wilcoxon que Ransom test. Yo para no confundirla con la Wilcoxon, simplemente es la U que Mann-Whitney. ¿Sí? Entonces miren que si en uno de los grupos no hay comportamiento normal, pues no tiene sentido comparar aquí las medias, entonces toca comparar unas medianas. Como cualquier hipótesis, uno puede plantear el caso bilateral o unilateral, ¿sí? Entonces, el caso bilateral es si el interés es si esas medianas son iguales o diferentes. El caso unilateral es ver si es acá menor o acá mayor. Como cualquier test, hay un estadístico, aquí pues está, aquí cómo calcularlo. Lo que salía por allí en el material es que una prueba como la Mann-Whitney siempre maneja son unos rangos. Entonces, ya los datos originales van a desaparecer, por decirlo así, y entonces al dato mayor se le asigna
un rango 1 al dato que le sigue es el rango 2, etcétera. Entonces, cuando uno utiliza alguna prueba no paramétrica, se pierde información, o sea, porque ya los datos originales se nos convierten en unos rangos. Entonces, pero es la opción que hay si no hay una normalidad. Yo ahí en esa prueba miré, revisando la literatura, que era una prueba de U y hacían la U y le ponían otra, digamos, otra ecuación. Entonces no sé, y esta ecuación no la vi, no sé qué. Esta ecuación y las otras ecuaciones ¿sí? que decían U igual a... Bueno, debe ser que hay varias opciones de la prueba, pero en últimas, esto uno nunca lo hace manual realmente. Paquetes como el Stata, el SPS, tienen ahí implementadas las pruebas, entonces uno suele siempre tomar decisiones, es con el P, ¿sí? Entonces, o sea, yo esto, digámoslo manual, no lo he hecho nunca, pues yo siempre confío en que da lo que los software nos dan, porque pues son expertos en el tema. Bueno, el ejemplo que está por ahí en el material, entonces, era ver cuál era el efecto de la inhalación del óxido de cadmio. Entonces, van a comparar concentración de hemoglobina, una variable cuantitativa, en un grupo, el experimental, y un grupo control, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. Voy a comparar datos independientes en dos grupos, ¿sí? Aquí el interés no es ver si hay una diferencia, sino que si hay una disminución. Entonces, como el interés es una hipótesis, o sea, como el interés es ver si hay algún cambio en una sola dirección, entonces es unilateral. Entonces, la hipótesis nula debe aquí llevar el signo menos. Bueno. Gráficamente, entonces por aquí están aquellos animalitos expuestos al cadmio y por aquí está el grupo control. Visualmente, entonces uno ve que sí hay una disminución de la hemoglobina en aquellos expuestos al óxido, ¿sí? Entonces, veamos si hay una diferencia significativa en esos datos. Cuando, bueno, aquí tal vez no salió, pero en uno de los grupos no hay comportamiento normal. Aquí en los expuestos no había un comportamiento normal, entonces no es adecuado utilizar una t-test. Toca irse por una Mann-Whitney. Y las salidas del SPS, entonces, pues por acá están los datos resumen. En última, es que nos dejará rechazar o no la hipótesis nula, es el P. El P que sale por acá de 0,04 es una prueba bilateral a dos colas. Como aquí planteamos una prueba unilateral, el P unilateral es 0,002. Igual, aquí con este P uno puede rechazar la hipótesis nula y la conclusión es que la mediana en los expuestos sí es menor a los no expuestos. En últimas, el exponerse al óxido de cadmio sí
hay una reducción significativa en la concentración de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, esta diferencia aquí sí es estadísticamente significativa, como aquí lo más importante. Bueno, ya con datos relacionados, entonces, pues, si hay un comportamiento normal, usamos una t-test apareada. Entonces, aquí, ahora les indicaba que el interés siempre, o sea, toca calcular una diferencia en cada persona, en cada registro, en cada dato. Esa diferencia puede ser el antes menos el después o el después menos antes. Aquí no nos interesa. Simplemente voy a restar el dato 1, aquí menos el dato 2. Si esta diferencia da 0, entonces significa pues que no hay un cambio de el antes con el después, ¿sí? Se pueden plantear hipótesis bilaterales o unilaterales también. Hay un estadístico de prueba, ¿sí?, que está aquí calculado. Veámoslo con el ejemplo para ver si una dieta es efectiva y yo voy a ver si es efectiva o no comparando el colesterol, ¿sí? Entonces, en una misma población, al inicio le mido el nivel de el colesterol, les aplico la dieta, al final del estudio vuelvo, les mido colesterol, entonces son 2 observaciones, en unas mismas personas son datos relacionados. Por aquí está cada uno de los datos, entonces el individuo 1 al inicio del estudio, el colesterol era 201, a lo último 200. Cuando yo hago después menos antes, entonces 200 menos 201 es menos 1. Significa que un valor negativo indica que sí hay una reducción en la dieta. Por eso yo por aquí planteo en HA que la diferencia es acá negativa, es menor que 0. Si es menor que 0, si hay una reducción, y si es mayor que 0, hay un aumento, ¿sí? Visualmente, una gráfica aquí de líneas. Entonces miren que cada persona puede representarse aquí con una línea. Visualmente uno ve que sí hay una tendencia a la disminución, ¿sí? Bueno, simplemente cuando aplicamos en el SPS, por aquí vemos la salida, el P que nos interesa, aquí bilateral, es de 0,012. Con este valor P, uno puede rechazar la hipótesis nula y se queda con HA. La HA, entonces, significa que la diferencia media sí es menor que 0. Y si es acá menor que 0, entonces esa dieta sí es efectiva. Entonces, para reducir el colesterol, y el P unilateral es de 0,006. ¿Sí? En última, sí hay una reducción significativa en el nivel de colesterol que puede ser asumido a la dieta. ¿De acuerdo? Bueno. Y pues si no hay comportamiento normal, en el ejemplo que está ahí por lo menos, entonces uno utiliza una Wilcoxon. Entonces, una Wilcoxon es la opción que hay a la t-test apareada cuando no
hay un comportamiento normal. Pues los datos siguen siendo cuantitativos y los datos son apareados, antes, después, o aparear pues en algún estudio por algunas variables, son datos, unos datos relacionados. Igual, toca calcular una diferencia, el antes menos el después, ¿sí? Hay un estadístico de prueba, es un poco complicadito aquí, pues ahí no les voy a hacer énfasis, pero como cualquier prueba, hay un estadístico y uno puede tomar entonces decisiones en base al P. El ejemplo que está ahí en el material, entonces dice que hay una variable, unas constantes de el enfriamiento, es una variable cuantitativa, entonces en unos animalitos que son recalentados, entonces aquí entonces mide esas constantes, apenas son sacrificados, hay un dato cuantitativo y la vuelven a medir una vez, acá son recolectados, acá son recalentados. El experimento en sí, pues como que no sé cuál es el fin, pero el interés es ver, o sea, ese lo saqué de el libro de estadística, el de Daniel, entonces pues lo utilicé simplemente, no son datos reales de un estudio, aquí en el CIDEIN por lo menos. El interés es ver si hay una diferencia en esas constantes antes, después. Entonces, pues visualmente, entonces por aquí vemos aquí los datos, las constantes, aquí recién sacrificados, acá, un tiempo después. Las hipótesis es que no hay diferencia en esas constantes o que si hay diferencias en esas constantes. O sea, pues ahí en el dato no había comportamiento normal, entonces utilizamos una Wilcox. El P, pues por acá nos indica que 0,10, entonces con este P uno no debería rechazar la hipótesis nula. En últimas, pues que no hay una diferencia significativa aquí en las constantes, antes, después, ¿sí? O sea, y está siendo sustentado aquí con un P de 0,10, ¿sí? Entonces, eso nos indicarían esos datos. Unos ejemplos, entonces, esto es un ensayo clínico en donde en unas mujeres embarazadas intentaban ver si habían diferencias en algunas quienes recibían acá sulfatos de magnesio y aquí en un placebo. Entonces, en algunas variables, aquí como la edad gestacional media, uno puede comparar, entonces aquí tocaría comparar cómo están aquí comparando medianas y son datos independientes, uno utilizaría una McWhinney, pero con la edad que sí hay normalidad porque aquí nos reportan una media, entonces aquí si deseara comparar esto es con una t-test, ¿sí? Entonces miren que uno simplemente sabiendo que hay un promedio, entonces esto se puede comparar aquí con una t-test y acá que hay una mediana, acá con la McWhinney, ¿sí? Por acá también hay otras variables, perdón. Entonces ahí lo que me decían, uno de los ejemplos de taller. Si yo tengo
dos poblaciones, dividido dos rangos diferentes y el uno es normal y el otro no. Entonces hay que... Toca irse por la no paramétrica. Así unos datos sean normales. O sea, sí, o sea, porque hay un requisito y es que en ambos grupos hay normalidad. Si en uno hay, pero en el otro no, toca irse por la no paramétrica. ¿Sí? Bueno, en 8 días nos iremos en otra ramita por acá, al comparar varios grupos, un anuncio. El quiz 2 es en la semana 10, entonces se abre desde el viernes hasta el día domingo y cuentan con 1 hora apenas inicien el quiz. Igual que el anterior, pues. Entonces, si hay dudas, entonces estamos en el espacio para inquietudes, dudas. Esta sesión era pues un poco fácil porque ya algunos de los test ya entonces los habíamos usado antes. Simplemente hoy algunos se les dieron unos nombres. Bueno, por acá en Cali no hay preguntas. Los que están en el chat tienen alguna inquietud, la podemos resolver. Bueno, entonces, ¿no tienen inquietudes? Bueno, listo. Entonces, gracias por la atención. Nos vemos la siguiente semana, el otro martes, a la misma hora. Entonces, cualquier inquietud en el foro. Listo. Que pasen buena noche. Muchas gracias por la atención. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, te contesto por aquí. Entonces, Paola, si restas el antes, bueno, para contestarte eso, voy a irme a uno de los ejemplos que vimos por acá. Entonces, déjame, voy hasta acá. En el ejemplo de la dieta, aquí por lo menos, si yo aquí resté el después menos el antes, entonces un valor negativo significaría que sí hay una reducción. Por eso planteé aquí la hipótesis HA como que la diferencia media debe ser negativa. Entonces sí, hay una reducción. Si yo aquí resto el antes menos el después, entonces sería 201 menos 200 es 1 positivo. Entonces un valor positivo también nos indicaría que si es efectiva la dieta. Entonces si por aquí restara el antes menos el después, el interés haría que esa resta fuera positiva. Si es positiva, entonces sí es efectiva la dieta, ¿sí? Entonces, sin importar si es el antes menos el después o aquí el después menos antes, toca ver cuál es el signo que yo deseo comprobar. Aquí si da 200 después menos 201 me da un signo negativo. Un signo negativo me indicaría que sí hay una reducción. Aquí entonces HA sería que la diferencia media es negativa. Si lo hago al revés, entonces el interés es que la diferencia media es mayor que 0. No sé si eso te aclaró la duda. O sea, ahí depende de, entonces, cómo tú organices los datos, pero la conclusión debe ser la misma. Bueno, perfecto. Claro, sí, o sea, si haces el cambio,
estos signos aquí los inviertes. Exactamente. Perfecto. Sí. Bueno. Bueno, entonces, si hay otra inquietud, Paola, ¿o te quedó claro? Bueno, perfecto. Entonces, gracias por la atención y nos vemos la siguiente semana. Y que pasen muy buena noche. Chao, chao.